bonito, muy bonito. Hemos leído en Hebreos 10, se hablaba del nuevo pacto y que por ese pacto el Señor no se acordará más de nuestros pecados. En el antiguo pacto había que estar continuamente haciendo sacrificios, porque cuando uno pecaba, pues en ese momento había ofendido a Dios, el favor de Dios no estaba con él, tenía consecuencias y duras consecuencias a este lado de la eternidad y al siguiente lado de la eternidad. Entonces, cuando uno pecaba, tenía que ofrecer algo en su lugar. Era una víctima expiatoria, expiaba el pecado de uno. Para que uno no muriera, moría un animal que tenía que ser, además, perfecto, en cuanto a, no podía, tenía unas características determinadas. Y los sacerdotes examinaban al sacrificio. Si no valía, esos pecados no estaban perdonados, había que presentar otro. Algunos piensan que era fácil y no era fácil. Esto no era nada fácil, porque era tan exigente esa revisión que si uno, por ejemplo, salía camino al tabernáculo primeramente o al templo, cuando hubo templo, ¿verdad? Y en el camino algo le pasaba a la ovejita perfecta, blanca, sin mancha, con todos sus dientes, con las orejas perfectas, con la vista, toda una serie de requisitos. Pero si algo fallaba, ya no valía, había que comprar otro. O si ibas por el camino y te cruzabas, por desgracia entre comillas, pues digamos que con un leproso quedabas inmundo y ahora había que volver atrás y nuevamente. O si eras un pecador consumado, había que estar constantemente llevando sacrificios. Eso traía un prejuicio en todos los aspectos. No era fácil. Además, era evidente para todos que volvías a haber pecado, porque ya te veían otra vez con el corderito camino al tabernáculo, pasando por medio de todas las tribus, o camino al templo. Era un problema. Y cuando se llegaba allí venía el examen. Venía el examen de la ofrenda. Si el sacerdote decía, vale, cumple, era ofrecido y esa persona quedaba libre de sus pecados. Si no pasaba esa revisión, entonces no valía, había que volver a empezar. Entonces era realmente un problema grave. Ahora viene el nuevo pacto. Y ahí el cordero es un cordero que Dios ya ha dicho es sin mancha. Que Dios ya ha dicho, en él tengo complacencia. Que Dios ya ha dicho, vale. Y es Jesucristo. Amén. Si pasaba el examen, la oveja o lo que se llevara, el sacrificio, si pasaba el examen, tú quedabas libre. Cuando lleguemos al cielo no te van a revisar a ti ni a mí, van a revisar el sacrificio que llevamos. Y el sacrificio pasa cualquier examen. Se llama Jesucristo. Amén. Es el nuevo pacto. En su sangre, le costó derramar su sangre. Muy bien, vamos a ver sobre el nuevo pacto lo que dice Mateo en el capítulo 26. Son palabras muy conocidas. 26, del 26 al 28, dice así. Está ahí instituyendo lo que se conoce después como la cena del Señor, ¿verdad? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es, tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y eso a nosotros nos suena habitual, pero a ellos no. Solo conocían un pacto. El pacto, aún hoy, está contenido en el Antiguo Testamento. Pacto y testamento casi se intercambian. Hay un Antiguo Testamento que recoge el Antiguo Pacto y hay un Nuevo Testamento donde emerge el Nuevo Pacto en el Señor Jesucristo. La Biblia es una alianza. La Biblia es un testamento y está dividida, como sabemos, en Viejo o Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta Biblia, la palabra, cambia vidas. Esta revelación en la palabra cambió mi vida, cambió tu vida.
Este testamento contiene aquello a lo que tenemos derecho por estar en el nuevo pacto, en el pacto de la sangre. Los que siguen con el viejo pacto no han conocido al verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. En Juan 17, la oración por la unidad del Señor Jesús, allá por el verso 14, dice: Padre, estos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. ¿Por qué? Porque por pertenecer al nuevo pacto, nuestro destino es el cielo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Esto tiene consecuencias impresionantes. Puedes arriesgar tu reputación aquí en el mundo y quedar como un loco, a veces hasta como un fanático, porque no eres de este mundo. No debes de ser, no debemos de permitir estar bajo el cliché con el que mira el mundo, porque soy embajador de otro reino que se rige por el nuevo pacto. Y esto es tremendísimo. Alguien murió y dejó tu nombre mencionado en su testamento, en el pacto. Tu nombre está en un testamento. Y los testamentos hablan de lo que cuando alguien muere deja a determinadas personas. ¿Cuántos quieren estar en el testamento de Bill Gates, por ejemplo? Sería bueno, ¿no? Que te mencionaran ahí. Ahora, mucha gente salva no sabe lo que tiene, porque se ha quedado con una parte del testamento, una parte importantísima. Me voy al cielo. Pero junto con esto, hay muchas otras cosas. Unas cosas que le dan a la vida la dimensión de vida en abundancia. Nuestra vida, la de aquí, vida en abundancia. Y después, vida eterna, con Dios en el cielo, que ya es abundante de por sí. Amén. Pero algunos viven solo en la esperanza de la vida eterna y aquí pasando por el valle de sombra de muerte, por el valle de lágrimas, como dice la expresión habitual y una de las oraciones que se rezaban cuando éramos católicos, algunos, ¿verdad? El valle de lágrimas. Bueno, no tiene por qué ser de lágrimas, aunque haya momentos de lágrimas, porque si Jesús está ahí en medio, Él consuela y seca las lágrimas. Un día en el cielo no va a haber, pero aquí tenemos al Consolador, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén, hermanos. Así que yo os invito a que cojamos el testamento en la mano. Bueno, vale, puedes poner el móvil. No me gusta, pero es así. Sí. Pero tienes que tenerlo abierto, no en el WhatsApp, sino la Biblia, ¿vale? Lo tenemos ahí en la mano. A ver, levante ahí. Muy bien. Lo tenemos ahí, sí. Muy bien. Ahora os voy a leer algo. No, mantenerla ahí. Pesa un poco. Claro, los del móvil es más fácil. Sí. Quiero leerlos mientras tanto un texto en Éxodo que dice así. A ver, ¿dónde están las Biblias? Es que qué rápido. Vale. Y dijo Dios, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Este era Moisés y él tenía una vara. ¿Pero qué es lo que tienes en tu mano? Tienes el testamento donde está incluido tu nombre, ¿sí o no? Amén. Vamos a ver alguna cosa de las que tienes ahí en tu mano. ¿Amén? De eso se trata. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida y por tanto el Nuevo Testamento rige para ti. Amén. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Muy bien. Es a lo que vamos. En primer lugar, tienes... Ya puedes bajar. No te cansas. Sois obedientes. Algunos, otros no la levantasteis. Vamos a ver alguna cosa que tenemos. Segunda de Corintios. Va a ser, no creo que sea tanto como revelador, pero todo lo que vamos a ver junto es un golpe contundente que nos hace ver lo rico que es el testamento de lo que el Señor ha dejado para nosotros. Mari, por favor, ¿puedes leer 2 Corintios 5, 17 al 19? No puedes. Alguien que lo pueda leer, alguien que pueda leer, se levanta y con voz ahí tal, fuerte. 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo
Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Amén. Aleluya. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Pero a qué hombres no se les tiene en cuenta? A los que están en Cristo, que son nuevas criaturas. ¿Tú estás en Cristo? Amén. Eres nueva criatura. Cuidado, no tener en cuenta el pecado no es que no importe el pecado, es que el pecado no nos condena. Amén, hermanos. Claro que importa, hay otras consecuencias, pero es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a ver ahora en Colosenses, y quien lo encuentra lo puede leer, Colosenses, tremendo, también capítulo 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Vale. Manolo, por ejemplo. Manolo, por ejemplo. Mira, pero Jesli, que se levantó, puede buscar 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7. Pero ahora centrémonos en lo que va a leer Manolo. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incorrupción de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Otra vez, perdonando. Todos los pecados. Muy bien, sí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y después de eso habla que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, las potestades, el diablo, no tiene poder acusador para aquel que sabe que el acta de decretos que nos era contrario y nos condenaba fue clavada por Cristo en la cruz. Está anulada, perdonando todos nuestros pecados. Si tú tienes a Cristo, ¿hay posibilidad de que tus pecados te condenen para la eternidad? No. Había un acta que te condenaba, pero eso desapareció cuando Cristo la clavó en la cruz. Y alguien puede decir, bueno, eso será antes de que yo me hiciera cristiano, pero ahora soy cristiano y ahora si vivo de cualquier manera, bueno, si vives de cualquier manera, habría que cuestionar que Cristo es tu Señor. Porque si el Señor manda. Pero, dicho esto, sabemos que no somos perfectos y que estamos sujetos a pecar y a pecado. De hecho, Juan dice, hijitos, no pequéis, mas si pecáis, porque hay ese abogado tener. ¿Qué pasa? Que el pecado sorprende a Cristo de forma que Él había hecho algo por ti y ahora saliste más duro de cabeza y de corazón y ahora pecaste y ahora sorprende y Él tiene que desclavar algo que clavó. Jesús es el gran yo soy. El yo soy de Dios, ¿verdad? Que tiene que ver con su nombre, Jehová, es el que es, pero en presente. Jesús mismo lo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Que gramaticalmente es incorrecto. Antes que Abraham fuese, ya fui. Pero no dice ya fui. Y todos entendieron, porque dijo Dios, y Dios no se podía decir. Era una palabra que no se podía decir. Aún hay países, en Latinoamérica sobre todo, donde no se le pone el nombre Jesús a nadie, porque es un nombre que no se puede decir, de alguna manera, ¿no? Hay ese respeto, hay esa reverencia, es como aquí que alguien se llamara Dios o Cristo. Esta semana estaba con un taxista al que le testifiqué y empecé la conversación diciendo, ¿cómo te llamas? Me llamo Cristo. ¿Qué? Y dice, bueno, muy bien. Pues. Y al final no me salía, cuando ya nos despedíamos, después de haber orado con él, dice, bueno, pues Cristo. Y digo, sí, Cristo. Vale. Ya quedé un poco más aliviado. Pero cuando Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Dios. Por eso buscaban cómo matarle. Se hacía igual a Dios. ¿Y por qué dijo yo soy? Porque para Dios es todo presente. No dijo yo fui. Dios es presente. Dios te vio antes.
cuando a lo mejor algunos de nosotros éramos mentirosos compulsivos, o éramos de pensamiento sucio, o éramos drogadictos, nos dio antes y nos amaba. Nos dio en el momento en que llevamos toda la cruz del Calvario sobre Cristo. Nos ve ahora y ve nuestro final. Y Él dijo, lo clavé todo en la cruz, no hay nada que te pueda, ni los principados te pueden acusar. Amén. Pero el diablo trabaja con eso y lanza su dardo a la mente. Por eso uno tiene que tener la armadura de Dios, y cuando ve la armadura de Dios, lo que hace es que tengas discernimiento para ver cuando viene un pensamiento que no viene con cuernitos, pero viene del de los cuernitos. No viene con cuernitos, o sea, no es evidente, es sutil, pero viene del enemigo. El Espíritu nos tiene que avisar. ¿Para qué? Para que ejerzamos la autoridad que tenemos. Igual que vino, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Igual que vino, se va en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el acta de decreto está clavada y a mí no me vas a venir a acusar, ni a traer duda, ni a traer miedo. Yo sé en quién he creído. Amén, hermanos. Así que, ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tenemos en la palabra de Dios? En la palabra de Dios tengo perdón de mis pecados, perdón de la culpa y perdón de la condenación. Perdonó el pecado. Hay gente que tiene sus pecados perdonados y sigue con la culpa. Pero es que perdonó mi culpa y perdonó la consecuencia de mi pecado, que era la condenación. Aleluya. ¿No es buenísimo esto? Yesley, tu texto. 1:7, ¿no? Sí, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos? De todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que tu expediente, porque había un expediente contrario, ya no existe. Ese expediente no existe. Como decía en la escuela dominical, ¿verdad? En la computadora de Dios, en el ordenador de Dios, cuando teclea tu nombre, solo aparece una fecha y no la lista de tus pecados. La fecha en que fue redimido, porque Jesucristo entró a nuestras vidas y Él limpió nuestros pecados, la culpa y la condenación. Así que, gloria al Señor. ¿Qué tengo en mi mano? En mi mano, porque tengo la palabra de Dios, por tener a Cristo, lo que tengo es perdón de mis pecados, de mis culpas y de la condenación. Bien, pero tengo algo más. Sí, tenemos algo más. Romanos 5:1. Si alguien lo sabe de memoria lo dice, si no, lo buscamos y alguien se levanta y lo lee. ¿Alguien lo quiere? ¿Sí? Muy bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, es todo un tratado de teología. ¿Qué es lo que nos justifica? La fe, no las obras. La fe. La fe. Y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe en Jesucristo y en su sacrificio, es lo que quiere decir. Pero justificados pues por la fe, ¿qué es lo que tenemos además de perdón? ¿Qué tenemos? Paz. Paz. Tenemos la paz de Dios. Ahora, la paz de Dios, ¿por qué? Para el corazón que está atribulado. Es el shalom de Dios. Es muy pobre el término paz en castellano para expresar lo que quería decir el término shalom hebreo. Porque el shalom de Dios, la paz de Dios, que es esto, lo que quería decir, es una palabra muy amplia que quiere decir paz, quiere decir integridad, quiere decir bienestar, quiere decir contentamiento, quiere decir éxito, quiere decir salud. Todo eso quiere decir la shalom de Dios. Por eso cuando te dicen shalom, te están diciendo una bendición grandísima. Y sabes, Jehová es Jehová shalom, es paz para nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos el shalom de Dios. Señor, como estoy justificado por la fe en Cristo, no por mi mérito, Padre, trae la plenitud de tu paz, trae el contentamiento, trae la salud, trae el éxito, desde tu punto de vista. Pero es que el éxito, desde el punto de vista de Dios, trae contentamiento. Hay éxitos humanos que no traen contentamiento al corazón, que por mucho dinero que tengan, no tienen paz y se suicidan, acaban muertos o hacen cualquier barbaridad, porque éxito o tiene mucho poder y al final acaba de morir Fidel Castro, ¿verdad?
tenía gran poder, pero mira la fiesta que hacen en Miami, en tantos lugares, diciendo, bueno, claro, y todos los que se ahogaron intentando salir de la isla porque si no los mataban ahí, y los que fueron muertos, sí, siempre pasa esto, pero era un hombre con poder. Stalin tuvo poder y mató a 50 millones de personas, todos los dictadores, y tener el poder, tener éxito desde el punto de vista humano, no tiene nada que ver con el éxito de Dios. El éxito de Dios trae la shalom de Dios. Y sabes una cosa, ¿qué tienes en tu mano? En tu mano tienes el shalom de Dios para nuestras vidas. O sea que el testamento, donde quedó tu nombre registrado porque alguien murió y dejó tu nombre escrito ahí, fíjate cuánta bendición. Primero, perdón para los pecados, después la paz, y ahora la paz tiene dos vertientes. Yo tengo paz con Dios, título de un libro súper importante, escrito por Billy Graham, Paz con Dios. Yo casi me convertí, fue el primer libro que leí después de convertirme, haciendo yo el servicio militar, y me trajo tantísima revelación. Paz con Dios, ¿por qué? Porque no tenía antes paz con Dios. Porque nuestros pecados han hecho separación, nuestras transgresiones han hecho separación entre Dios y nosotros. Por eso nos dice que somos ministros de reconciliación, que tenemos que ir al mundo a decir, reconcíliate con Dios. ¿Por qué? Porque estás en un problema con Dios, no estáis separados, no tienes la paz con Dios. Cuando no hay paz hay guerra, pero cuando uno recibe a Cristo, tiene paz con Dios. No va a haber una consecuencia. A partir de ahora, ¿verdad? A partir de ahora no hay guerra, no hay separación. A partir de ahora hay paz con Dios. Pero además de eso, no es solo que judicialmente tengo paz, sino que ahora tengo la paz de Dios en mi corazón. No es solo judicialmente, nadie me va a condenar porque tengo paz, sino que es que además esa paz viene a mi corazón. Y ahora, enfrente lo que enfrente la tormenta que enfrente, puedo cantar, y no solo cantar, sino que sea una realidad, puedes tener paz en la tormenta, como dice la canción. Cuando uno está en Jesús, Jesús calma las tormentas. Calma las tormentas de las tentaciones. No te puedes enfrentar a la tentación tú solo, porque solos perecemos. Pero Cristo trae la calma y entonces la tentación pierde su fuerza. No nos va a dejar que seamos tentados más que lo que podamos resistir, porque por la paz de Dios sabemos que nos va a dar la salida. No nos enfrentamos nosotros solos. Estás enfrentando tentaciones. Todos las enfrentamos en algún momento del día y todos los días, ¿verdad? Podemos reclamar paz en medio de la tentación. Jesús además calma la tormenta, no solo de la tentación, sino de las pasiones. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder, ha conquistado mi temperamento. Mi temperamento podía ser tan apasionado que pudiese herir con mis palabras o pudiese hacer daño, etcétera, etcétera. Pero ahora, porque la shalom de Dios está en mí, yo puedo pedir dominio propio y confiar que Dios va a poner calma en medio de mis pasiones. Amén. Y además, Jesús calma la tempestad por su paz de la aflicción. Tarde o temprano a todos nos llega el dolor. Y el dolor levanta tormentas. Pero puedo tener paz en medio de la tormenta del dolor también, porque Jesús vive en mí. El dolor muchas veces es siempre el precio del amor. El que ama, sufre. Si no amas a alguien y le pasa algo, bueno, puedes tener compasión por él, pero el dolor viene cuando es a una persona a la que quieres de verdad. El dolor casi está inseparablemente unido al sufrimiento. Y cuando viene la aflicción y el sufrimiento, no son palabras bonitas las que nos traen paz. Las que nos traen paz en esa tormenta es la shalom de Dios en nuestro corazón. Amén, hermanos. Así que tenemos también paz. Tenemos perdón de pecado, de culpa, de condenación. Tenemos la shalom de Dios, que es tan amplio el término, que casi en cualquier aspecto de la vida podemos reclamar el shalom, la paz de Dios. Y tenemos poder también. Aquí nos dice que tenemos poder. ¿Y dónde lo dice? En muchas partes. Por ejemplo, en Hechos 1:8.
¿Quién lo sabe de memoria? Que lo recite. Recibiréis- Pero Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. aquí, allí, allá y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Y poder para qué? Para ser testigos. O sea, ¿qué tengo aquí? Poder para ser testigo. ¿Testigo de quién? De Jesús. Testigo de una persona que cambia vidas. El testigo, cuando va al juzgado, ¿verdad? Le dicen, ¿y usted qué sabe? ¿Qué vio? ¿Qué es? Ese es el testigo. El testigo no es que tiene que argumentar por qué. No, tiene que contar. Tiene que decir, Cristo cambió mi vida. Soy testigo de eso. Cristo cambió mi vida. Cristo cambió la vida de muchos. Cristo cambió la vida de mi familia. Cristo va a cambiar tu vida si tú vienes a Él. Y eso lo podemos decir así, no parece nada. Pero con el poder de Dios recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. Ahora yo lanzo eso y pasa lo que pasa. Que muchas veces es tu testimonio y no tu teología y tu razonamiento y tu explicación la que convence a las personas. Aquellos doctores en la ley escuchaban a aquellos pescadores y dicen, pero ¿cómo es que pueden hablar así? No son estos gente del pueblo sin letras, porque tenían autoridad en lo que decían, porque habían recibido poder. Esto es sobrenatural. No es porque somos más guapos o más buenos o menos buenos, sino porque hemos recibido a la tercera persona de la Santísima Trinidad en nosotros. Y cuanto más nos llene el Espíritu Santo, más poder tenemos en nuestro testimonio. Hemos recibido poder. Por eso, si tenemos miedo al testificar, que es un sentimiento normal, ¿verdad? Y tener cierto temor, Él nos va a dar valor. Tener cierto temor a testificar a la reacción no es pecado. Ahora, si ese temor es tan grande que al final hace que yo no testifique, entonces sí que tenemos que llevarlo delante del Señor, porque Él nos manda que seamos testigos y que vamos a recibir poder. Amén, hermanos. Entonces no te dejes engañar. En cuanto empieces, tú puedes. En cuanto empieces, puedes. Pero antes el diablo te va a comer. No estás preparado, tú no hablas bien. Es que no hace falta ni hablar. Tengo un amigo, hermanos, que en el primer culto al que fue, y él fue conmigo, en Bilbao, yo era jovencísimo en la fe, escuchó al pastor, venía de una barriada, bueno, como el Chinillé aquí, más o menos, ¿no? Para entender. Y él vivía ahí. Y el culto no era en esa barriada, pero era muy cerquita, Ocharcuaga. Y él vino. El pastor que predicó, le dice que no sabe ni de qué predicó, no se acuerda de nada. Y cuando se iba, vio una pegatina en la guitarra de uno de los que tocaban. Dios te ama. Y ahí fue quebrantado por el Señor. Y este es un pastor, es un siervo de Dios, que predica el Evangelio. Y ese pastor del que ni se enteró, ¿verdad? Fue su pastor mucho tiempo en Bilbao, Julio Díaz. Algunos a lo mejor lo conocéis. El padre de Julio Díaz, el director del seminario. Pues hermanos, así es. Una pegatina en una guitarra y solo una frase. Dios te ama. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu de Dios hace esas cosas. Porque el que la pegó ahí no solo pegó una pegatina, seguramente oró, Señor, este es un mensaje que aunque yo no hable, esto va a hablar. Dios puede hacer lo que Él quiere. Amén, hermanos. Poder. Tenemos poder. Muy bien, tenemos poder para ser testigos. Tenemos poder para predicar el Evangelio. Tenemos poder para sanar enfermos. Fijaros, estoy siguiendo un orden en Hechos. Vino el Espíritu Santo en Hechos 1. En Hechos 2 viene el fuego sobre ellos, ¿verdad? En Hechos 1 se les promete. En el 2 viene. En el 2 Pedro se levanta, predica y 3.000 se convierten. El mismo Pedro, ya os lo dije hace bien poquito, el mismo Pedro generaba unos días antes, ahora el mismo Pedro, sin más preparación ni menos, pero con el Espíritu Santo, se levanta y no le importa nada. El fuego que tiene dentro es más grande que el temor. Y habla. Y ahora lo único que dice el pueblo, 3.000 que hay ahí, más seguramente, es ¿qué podemos hacer entonces? La convicción cayó sobre ellos. Es que no depende de ti. Tú habla, porque el Espíritu te ha dado poder.
y yo no sé si 3000 o 300 o 3 o 1, pero un alma vale más que todo el oro del mundo entero. Amén. Así que hablemos. ¿Por qué? Porque tenemos poder. Tenemos poder contra la persecución. Hechos 4. Ya eran perseguidos y ellos dicen, Señor, no permitas, no permitas. Mira sus amenazas. No permitas. Danos poder para hablar con denuedo, que esto no nos atemorice, que hablemos como tenemos que hablar. Y dice que cuando hubieron orado de esa manera valiente, el Espíritu Santo volvió sobre ellos, volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Empezaba la persecución, ya habían detenido a 2 de ellos. En vez de orar para protegerse, oraban para que esto no nos calle, para que esto no nos calle. Y todo venía, ¿por qué? Porque habían sanado a un cojo que estaba a la puerta del templo, todo el mundo lo vio. Hermanos, el día de verdad que yo no sé lo que Dios va a hacer, pero el día que ocurra porque ha ocurrido muchas veces sanidades, pero una sanidad notoria aquí en Torrent, y se va a levantar oposición por un lado, pero se va a levantar también, se va a levantar esos corazones que están vacíos, que no creen en nada, ¿verdad? Pero que están necesitados del Señor Jesucristo, y esto va a traer una revolución y tenemos que estar preparados para eso. Tienes poder para ser testigo, tienes poder para orar y esperar que los enfermos sanen, tienes poder, y acordaros lo que dijo Pedro, ni plata ni oro, porque pedía limosna, pedía seguir en este mismo problema, pero con un poco de dinero, como los que vienen a la obra social. Y Pedro lo miró y dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquello fue tan notorio, el alboroto fue tan grande, que rápidamente ya los tuvieron que agarrar y prender, pero la iglesia no se atemorizó, porque está el fuego del Espíritu Santo. Señor, que no nos callemos, que hablemos mucho más fuerte. ¡Bum! Como consecuencia, volvían a ser llenos del Espíritu Santo. Y por donde iban, multitudes que recibían a Cristo. Muy bien, hemos recibido poder. Hemos recibido poder contra el demonio y contra el diablo también. Nos lo dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos poder porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, esto para la gente natural, como dice la Escritura, no lo puede entender. No puede entender que haya una esfera, ¿verdad?, de lo no creado. Sabemos que lo que vemos, lo que está creado, es un mundo muy real, pero que hay un mundo inmaterial, un mundo que también está creado, pero que no se ve. Nos habla de esto la Escritura. Y ahora resulta que la física descubre que la masa de todo el universo es aproximadamente el 4% de la masa total que ya se sabe que hay en el universo. Y a la otra, porque no se ve, los físicos le llaman materia oscura y energía oscura. No la ven, pero saben que está. Yo no sé si eso tiene que ver con ese mundo inmaterial que no porque no se vea está. Pero hermanos, es una realidad que Dios nos ha dado poder para enfrentar esas fuerzas que este mundo ateo y posmoderno le llama de cualquier manera, pero que en la Escritura nos dice que son principados, potestades, y que tienen una misión. Y la misión es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y cómo lo hace? Actuando en los incrédulos, sí, pero también intentando actuar en los creyentes, inutilizando sus testimonios. El león rugiente, ¿verdad? Hermanos, hay un león rugiente que está buscando excusa o una puerta para devorar. No devorarnos la salvación que depende de Cristo, pero devorar el testimonio que hace que otros se conviertan por nuestro testimonio. Porque al final de cuentas, a todos nosotros lo que nos impactó fue ver gente que decía tener a Cristo. Y aquello nos atrajo. Y quisimos eso. Por eso se nos llama sal. Porque la sal lo que hace es despertar la sed. Si somos sal, despertaremos la sed hacia el Señor Jesucristo. Así que, adelante, hemos recibido poder. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. No tenemos que salir corriendo cuando aparece la obra del enemigo. Lo que tenemos es que reprender la obra del enemigo, caminar en santidad,
y declarar, porque tiene que huir. Él no tiene el poder lo tenemos nosotros, porque nos ha sido dado por la palabra, nos ha sido dado en el testamento. En el testamento dice, sometidos pues a Dios, resista al diablo en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida del ministerio, en la vida de la iglesia, el sopor que hay en tantas iglesias, la falta de predicar un evangelio integral. Algunos no predican nada más que teología aburrida. Otros solo predican para el alma. Hay que salvarse porque el alma, porque un día en el más allá. Pero también está el más acá. El evangelio es integral. Jesucristo sanaba, Jesucristo alimentaba, Jesucristo salvaba. Hay un evangelio que es integral. Por eso nos importa mucho la situación de necesidad de la gente. Mucho nos importa. Es un campo abierto. Y cuidado, no hacemos obra social como gancho para lo otro. Hacemos obra social porque el Señor nos dice que la hagamos. Amén. ¡Qué bien! Nos hemos quedado. Mira, primero vino la oscuridad y después vino el ruido, ¿verdad? El rayo es lo primero, es rapidísimo, 300.000 kilómetros por segundo. El sonido solo 340 metros por segundo. Lo oímos mucho más tarde. Primero nos quedamos a oscuras, ¿verdad? Bueno, Qué que no bueno. nos asuste eso, hermano, que no nos asuste eso. Si no, os tengo que mandar a Galicia una temporada. Muy bien, acabo ya, finalizo. Pobre chiquillo. Uy, qué valiente esto. Bien, finalizo. No sé si alguna vez lo conté aquí. Creo que alguna vez, pero finalizo con esto. Venga, si os vais a sentar rapidito, venga, ahí, que está muy importante lo que vamos a decir ahora. Una mujer cuidaba a un niño. Chicos, calladitos. Si no fuera porque van a ser profetas, pastores y misioneros y evangelistas, y lo son, Dios os bendiga. Están viniendo y están empapándose, quieran o no quieran. Amén. Hay que darles muchos abrazos, que les falta cariño, y hay que dárselo. Había un hombre muy rico, y tenía una familia muy rara, y que querían poco a este hombre. A lo mejor se lo merecía, no lo sé. Pero este hombre tenía un hijo, y este hijo era muy delicado de salud, y este hombre amaba tremendamente a este hijo. Pero tenía allí viviendo con él hermanos, y tenía parientes, y primos, y sobrinos, y ellos era más bien intentar aprovecharse de este hombre y de la fortuna que tenía este hombre. Había una mujer que cuidaba de ese niño, y el niño, por su delicada salud, murió. Y poco tiempo después murió también el padre, en parte por la pena. Ese padre tenía un testamento, hoy hemos hablado del testamento. Y en ese testamento tenía el nombre, nombraba pues a sus familiares más directos, y curiosamente nombró también a la que había cuidado a su hijo. ¿Por qué? Porque lo había cuidado con todo el cariño y con todo el amor. Y la nombró también. Se reunieron todos y el albacea, el notario, abrió el testamento y dijo que estas eran las últimas voluntades del hombre. La herencia que él tenía, mucha, se iba a repartir de acuerdo a un proceso en 2 pasos. El proceso tenía 2 pasos. El primer paso, cada uno de los que allí había iba a decir qué es lo que quería de la herencia. Antes de decir nada más el notario, ya estaban a la gresca, ya estaban peleando por los terrenos de allí, por las construcciones de allá, por el dinero, por las minas que tenía el hombre. Se creaba tal, pero finalmente llegaron a un acuerdo entre los primos y los sobrinos y los hermanos, y se repartieron todo lo que pudieron, y le dijo el notario, ese era el primer paso. Y usted, señora, también está nombrada, que no le habían dejado nada. Excepto un cuadro del niño que había muerto, que estaba allí y nadie lo quiso, porque al niño no lo quería nadie tampoco. Y la mujer dijo, no,
yo lo único que quiero es el cuadro de mi niño. El cuadro de mi niño. Si me lo dan, que era un cuadro al que le tenía mucho cariño el padre del niño también. Yo lo que quiero es el cuadro. No era la época de los móviles, no había tantas fotos. Aquel cuadro le iba a recordar este niño y el amor que el niño le dio a ella y ella le dio al niño. Y entonces el notario dijo, bueno, la herencia se va a repartir de acuerdo a un proceso en 2 pasos. El primero era esto y ustedes ya lo han hecho, ya han elegido. El segundo paso es este. De mi puño y letra, decía el que había fallecido, daré el criterio para repartir mi fortuna. Y entonces el notario sacó un sobre escrito, puño y letra del hombre. Y en ese sobre solo había una frase que decía, el que se quede con el cuadro, se queda con todo. Qué sorpresa para aquellos. ¿Por qué? Porque decía, el que se queda con el cuadro, de alguna forma, se queda con mi hijo. Y el que se queda con mi hijo, se queda con todo. Y aquella mujer heredó todo. Hay un hijo, el Hijo de Dios. Y el que se queda con el hijo, se queda con todo lo que el hijo dijo que teníamos derecho. Amén. No es tenerlo todo para tenerlo yo. Es tener al hijo y entonces tenerlo todo. Amén. Vamos a quedarnos en pie y vamos a orar. Vamos a orar.